Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió al monte para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron. Y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret, y cuando la gente del lugar los reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Meditamos en este lunes, 3 de agosto, la continuación del milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Mateo. Y dice, para comenzar, en el versículo 22 del capítulo 14, que Jesús, después de esta multiplicación milagrosa, hace que sus discípulos viajen antes que él de regreso a la otra orilla del lago, porque ahora sí él necesita un momento de tranquilidad, un momento de paz, un momento de encuentro con el Señor, con el Padre Celestial. Y también él necesita no solo descansar, sino principalmente ir de alguna manera procesando todas estas experiencias que él está viviendo como ser humano, porque él también es hombre, no es solamente una persona divina, también tiene la naturaleza humana. Y entonces, como hombre, él sufre también por las tentaciones, sufre por la incomprensión de las personas, por las inclinaciones un poco desordenadas que tiene la gente, que lo sigue a él, que se ponen contentos por la multiplicación de los panes, pero que luego deciden convertirlo en rey de Israel con un interés material. Entonces Jesús se escapa de esta situación y va al cerro a orar solo, a conversar con Dios, a recuperar fuerzas, a centrarse de nuevo en su misión, en su gran tarea. No bien empieza su oración Jesús cuando tiene que ir nuevamente al encuentro de sus discípulos ahora, que son los que lo necesitan, porque se desata una muy fuerte tormenta en el lago y realmente están muy asustados los discípulos, a pesar de que son marineros experimentados, son pescadores acostumbrados a las tormentas y a navegar de noche. Pero Jesús va al encuentro de ellos, caminando o corriendo tal vez sobre las aguas, y ellos se asustan más aún al verlo porque piensan que es un fantasma. Creen que es un fantasma. Entonces Jesús les llama la atención y les dice: no teman, tranquilícense, soy yo, tengan paz. ¿Cuántas veces la Iglesia ha pasado por momentos difíciles, de crisis existencial, crisis humana, crisis moral, crisis de fe,
cuando hay ataques de herejía, cuando hay ataques de también falta a la moral cristiana, cuando hay persecución derechamente contra la Iglesia, se desatan estas olas de la tormenta terrible que amenaza con dar vuelta a la barca, con hundir a todos los tripulantes de esta barca que representa la Iglesia fundada en Pedro, en la piedra que es Pedro, que es también el guía de esta barca, pero que igual que los demás discípulos tiene miedo de hundirse. Entonces el Señor viene a nuestro encuentro y nos dice, no teman, es cierto, hay problemas, hay dificultades, estamos en crisis, son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Las olas del ateísmo, del odio contra la Iglesia, contra todo lo religioso, contra todo lo que signifique la presencia divina, son cada vez más intensas y parece que estos remolinos y estos vientos van a hundir, van a acabar con la Iglesia. Pero no es así. Las puertas del infierno no la podrán vencer, porque las puertas de la Iglesia están siempre abiertas al Espíritu Santo y a la presencia de Jesús, que en este caso no estaba en la barca, en otra oportunidad sí estaba durmiendo, pero ahora no, pero viene corriendo el Señor y les dice rápidamente, no teman, yo siempre estoy con ustedes, siempre estoy atento, no dejaré que nada malo les ocurra. Y entonces se calma el mar. Estando en esa situación, Pedro, muy entusiasmado, le pide a Jesús que él también quiere caminar por sobre las aguas. Él quiere vivir esta experiencia sobrenatural. Y eso es algo tan bonito. Esta actitud que tiene Pedro, Jesús la acoge, le dice, sí, Pedro, ven, haz esta experiencia de caminar sobre el agua. ¿Cuántas veces nosotros, por querer asegurarnos, por no querer tener tantos problemas, no nos atrevemos a hacer cosas más arriesgadas por nuestra fe? Por ejemplo, una noche de adoración al Santísimo. Por ejemplo, atrevernos a rezar el Santo Rosario todos los días. Y si estamos acostumbrados, ¿por qué no? El Rosario completo, los 4 misterios. O atrevernos a dar una gran suma de dinero o algo que apreciamos mucho por una persona que necesitamos. En fin, atrevernos a darnos nosotros mismos, como Jesús se da, Él se entrega a Él por amor a nosotros. Eso es caminar sobre las aguas, eso es vivir de fe. Pero para vivir de fe nunca hay que perder la mirada en Jesucristo, hay que verlo a Él. No hay que centrarse en uno mismo, en la propia debilidad, en la fuerza de las olas, en el ataque de Satanás, sino que hay que mirar a Jesús. Y eso se le olvida a Pedro. Se da cuenta que él es un hombre débil, que está haciendo ahí, caminando sobre el agua, y al dudar inmediatamente se hunde. Entonces Jesús le dice, no dudes, Pedro, hombre de poca fe, levántate. Entonces Pedro lo reconoce, y todos los que estaban con él también, verdaderamente, este es el Hijo de Dios, al que obedecen las olas de la tempestad, el viento, y todo está bajo los pies de este Rey de Reyes. Y también este Rey amoroso que quiere entregar su vida, entregar su amor, su salud para todos los que se la piden. Entonces, al llegar a la otra orilla, las personas tocan el fleco de su manto y quedan sanados, quedan curados. Todo esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a aprender que nuestra fe todavía tal vez es pequeña, es débil como la de Pedro, y puede crecer, puede fortalecerse, puede aumentar mucho más. Que este milagro de la multiplicación de los panes sea no solamente un milagro en cantidad, sino que toque profundamente nuestra vida, nuestro corazón, y sea un milagro en la calidad, que cambie la calidad de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro seguimiento de Jesús. Que tengamos una vida mucho más entregada, mucho más alegre en el seguimiento de Cristo, de tal manera que la esperanza nos permita estar siempre tranquilos en medio de las tormentas y en medio de las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y porque Él nos invita
a vivir esta confianza y esta tranquilidad, porque Él quiere que nosotros demos prueba de que realmente confiamos en Él. En medio de la prueba, en medio de la tormenta, pondré mi mirada en Jesús y podré tranquilizarme e incluso caminar sobre las aguas. Así sea. Amén. Vamos ahora al ofertorio para os presentar el pan y el vino y también todas nuestras necesidades que tenemos en el corazón para que Jesús nos atienda y nos haga aprovechar esta Santa Misa para pedir por los que sufren y también por aquellos que tienen poca fe y por aquellos que sienten que se hunden en medio de los problemas de la vida, para que como Pedro aprendan que hay que tener fe y hay que clamar a Jesús realmente. Ten piedad de mí, Señor.